Bienvenidos a este nuevo curso académico de Filosofía de la Religión. En esta oportunidad nos vamos a acercar al tema de Pannenberg, de este teólogo alemán. Vamos a conocer sus principales aportes a la sociedad en el siglo XX y que nos deja para nuestra época. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Andrés Castro, Fernando Sandoval y quienes habla Óscar Vigoya. Muy bien, bueno, entonces empecemos conociendo a Pannenberg, con todo de su vida, sus obras, todo sobre Pannenberg. ¿Qué nos puede decir usted sobre Pannenberg? Es muy importante conocer la vida del autor para conocer su pensamiento. Este hombre nace el 2 de octubre de 1928 en Polonia y muere el 5 de septiembre del 2014. Su periodo de vida fue de 85 años. Es un teólogo de Alemania. Su obra más importante, Dios y el hombre, escrita en 1968 precisamente, es un teólogo protestante, cabe resaltar. En este libro habla sobre la cristología como una obra desde abajo, como lo terrenal, como lo histórico, para conocer a Jesucristo, y su pensamiento surge de la Segunda Guerra Mundial, del mal que acongoja al mundo. Él contrarresta este mal con su pensamiento y con su teología. Según lo que usted nos ha compartido, Pannenberg dijo cosas interesantes y dio aportes importantes para la filosofía de la religión. Pero sería bueno saber quiénes fueron sus mentores, quiénes fueron sus maestros para que Pannenberg pudiera expresar este pensamiento. Bueno, en la parte de la filosofía tenemos a Hegel y a Dilthey, y en la parte de la teología tenemos a Barth y a von Rad. Estos pensadores, por lógica, tuvieron una influencia grande en el pensamiento de Pannenberg para que él hiciera su obra, que se llama Un Nuevo Proyecto Teológico. ¿En qué consiste este nuevo proyecto teológico de Pannenberg? Bueno, el proyecto teológico se orientaba en contra de la teología de Bultmann, que era la de quitar el Jesús histórico. Entonces, él primero hace una proximidad con Barth en algunos puntos, pero lo explica de manera diferente. Ejemplo, la soberanía de Dios. Para Barth, el Dios y la realidad iban en contra, mientras que Pannenberg decía que a Dios toca mirarlo en esa realidad, que uno no puede hablar de Dios por encima de la historia. Bueno, para conocer más acerca de este hombre, debemos resaltar que no llega al mundo, a la corriente cristiana, del cristianismo, por una conversión, por un testimonio de vida, sino simplemente por una autorreflexión y por una reflexión sobre esta corriente. Él recibe en la parte de la teología, entonces con Van Rad, que era un intérprete del Antiguo Testamento, es el que le ayuda a tener la revolución teológica. Eso, y tres aspectos principales que lo enmarcan a él para el acercamiento a esta corriente es: la primera, el interés por este universo cristiano; la segunda, la vida coherente de los cristianos del momento, entre su acción y entre lo que hablaban; y la tercera, la experiencia de la luz verdadera. Con todo esto que Pannenberg expuso, algunos lo acusaron de racionalizar la fe. ¿Qué podemos aportar o qué podemos decir sobre esto de racionalizar la fe en Pannenberg? Pannenberg, en fin último, lo que quiere es hablar responsablemente de Dios. Entonces dice dar razón de la fe, más no racionalizar la fe, que fue lo que algunos entendieron. Entonces, lo que Pannenberg quiere mostrar es que nada se explica bien sin Dios. Entonces, Dios no se identifica con la realidad, como algunos pretenden identificando, mirar a la realidad, decir que así mismo es Dios, pero tampoco se le puede alejar a Dios de la realidad, porque si se deja la realidad sin Dios, sería como una estatua muda y deforme. En la parte de la fe, entonces, lo que él dice es que la fe se funda en un objeto. Entonces, no podemos verla, se funda en un objeto. Entonces, la tarea de la teología es mostrar a Dios en esa realidad, es encontrar a Dios en esa realidad. Entonces, lo que él dice es encontrar la presencia de Dios tanto en la naturaleza, en el hombre y en la historia, que es la tarea de la teología. Entonces, él lleva que esto va a llevar a que el hombre va a encontrar su finitud y entonces va a venir la pregunta por Dios. Pero que para él hacerse esa pregunta de Dios debe tener un conocimiento previo de Dios, pues nadie habla de algo que no conoce. Y ese conocimiento es transmitido por las tradiciones religiosas, más no porque tenga un objeto a priori en él mismo. Entonces, lo que él dice en este momento es que el problema de la modernidad, lo que él quiere marcar es que la modernidad quiere poner un Dios
ponerlo desde un aspecto, desde un solo antropológico, quitar a Dios y un aspecto subjetivista. Dentro de este mismo campo, Pannenberg recupera la historia como la realidad total. Muchos lo critican y él dice, Dios no se manifiesta en los acontecimientos aislados del hombre, sino que se manifiesta en todas las cosas que ocurren, lo decíamos con Andrés. Jesucristo se reveló de una manera para que todos lo conozcamos. Y es donde surge la teoría de la discordia en Pannenberg, que es la siguiente: no es necesaria la fe ni tampoco el Espíritu Santo para conocer la manifestación de Dios, ni para conocer a Dios, ni para conocer lo que Él hace, sino simplemente conocer la historia. Es ahí donde se manifiesta Jesucristo. Para esto existe lo que en Pannenberg es de la evidencia al carácter problemático de Dios. Entonces, tanto en la teoría científica como en la teoría teológica, Dios siempre es una hipótesis, Dios siempre va a ser un problema. Y esto se acredita siempre en la historia de la humanidad, en la vida de la Iglesia y en el sentir de los cristianos. Para esto, Pannenberg en 1965 publicó un artículo, el cual se titulaba El Dios de la Esperanza. Para él, y le colocó 2 puntos de referencia. La primera dice, la revelación del Dios en la historia. La segunda, el carácter problemático e hipotético en la realidad llamada Dios. Para esto también, para desenvolver este problema, hizo 2 apuntes. Primero, solo se manifiesta Dios a través de la historia. Y segundo, Dios se manifiesta al final de los tiempos. La pasión principal de Pannenberg es mostrar a Dios digno de la aplausibilidad, que es digno de los aplausos. Es Dios garante de toda la realidad, pero es una realidad que todavía no es completa. Esto es lo que denominamos en el capítulo de Pannenberg la espera del final. Es una realidad que está en camino, que está en progreso, pero Jesús, en el momento en que aparece Jesús, Él se adelanta a esa realidad con su muerte, pero que le falta mucho. O sea, Jesús se ha anticipado al final, pero no es el final completamente, sino es un final que pertenece a un futuro. Jesús sigue estando incompleto, le falta unirse con la humanidad, resucitaremos con Él. Y finalizamos diciendo este capítulo que sin la fe de la resurrección de los muertos y en la resurrección de Cristo, el cristianismo desaparecería totalmente. Muy bien, esto es lo que podemos contarles, decirles de Pannenberg, de su pensamiento, de su vida y sobre todo de su nuevo proyecto teológico, que es todo lo que hemos expuesto. Entonces, mis amigos, nos vemos en una próxima ocasión.